Esta es la sinfonía de la grandeza, la épica banda sonora del éxito. Nací campeón. Crecí como campeón. Llevo en las venas sangre de un campeón. Siempre he sido un campeón. Siempre seré un campeón. Y cuando cierre mis ojos y muera, seré un campeón. En mi lápida escribirán campeón. Cada que mencionen mi nombre dirán fue un campeón. Mi legado será el de un campeón. En mi obituario se leerá fue un campeón. Cada que mencionen mi nombre dirán fue un campeón. Porque soy un campeón. Cada día que me levanto digo buenos días campeón. Cuando me miro al espejo veo un campeón. Cuando voy al gym ejercito como un campeón. Cuando como lo hago como un campeón. Y las cosas que leo me hacen un mejor campeón. Todo en mi mente es sobre un campeón porque todo el día soy un campeón. Desde el amanecer cuando abro mis ojos hasta el anochecer cuando los cierro, soy un campeón. Rezo, creo, hablo y me despierto como un campeón. Sin pérdidas, sin contratiempos, sin errores. Ante cualquier cambio soy un conquistador. Nací para triunfar. Estoy aquí para prosperar, bendecido e imparable. Y me levantaré de las cenizas, porque mi Dios no me fallará, porque he sido y siempre seré un campeón. Hay demasiada grandeza en mí, como la que hay para todo el mundo. Puedo hacer cualquier cosa, porque con Dios todo es posible, y soy un campeón haciendo lo imposible. El fracaso no es una opción. Me niego a renunciar, porque soy un campeón. Cuando sangro, mi sangre es de campeón, y lo que sea que se interponga en mi camino, lo atravesaré o voy a esquivarlo porque soy un campeón. Nada me detendrá. Bendito e imparable, soy el invicto e indiscutiblemente jamás derrotado, campeón del mundo. El mundo dice que soy un perdedor. Me levanto cada día y voy a la guerra con esa declaración. Piensan que soy vago. Tengo el hambre de una bestia alfa. Devoro toda la competencia. El diablo cree que no tengo dinero. El dinero me llega fácil, con frecuencia y abundancia, de la manera perfecta de Dios. El mundo dice que estoy loco. El mundo pertenece a los audaces. Me recuerdan las pérdidas que he sufrido. Dicen que jamás me recuperaré. Sirvo al Dios de la restauración. Voy a renacer. Dicen que no puedes pagar facturas con sueños, que el éxito solo está en mi mente. Dicen que solo tengo un talento promedio. Trabajo duro y disciplina o mejor renuncia. ¿Por qué no vas por un 9 o 5? Un niño normal que no aspira a mucho. Porque soy la cabeza y no la cola. Estoy arriba y no abajo. Fui diseñado estratégicamente para la grandeza. Parece que tu Dios te olvidó. Mi Dios nunca me dejará ni me desamparará. ¿Realmente crees todo eso que dices? El destino está obligado por ley universal a ceder a las demandas de fe inquebrantable, y es lo que creo. Soy un campeón, comprometido, hambriento, dedicado, intrépido, audaz, que jamás vacila, lleno de fe, dotado, osado, fuerte, temerario, enfocado, disciplinado. Dispuesto a hacer lo necesario para ser un campeón, me levantaré un día y quedarán en ridículo aquellos que dudaban de mí. Viviré sin miedo. Atacaré con valentía las cosas que me asustan. No me detendrá ni a mí, ni a mi destino. Sin problemas de salud, sin problemas de trabajo, sin problemas económicos, sin problemas con mis relaciones. Nada se interpondrá en el camino de mi llamado divino porque yo soy un gran campeón. Nací siendo un campeón. Soy un campeón. Siempre he sido un campeón. Siempre seré un campeón. Mi legado es el de un campeón. Cuando todo esté dicho y hecho en mi lápida, escribirán campeón. El éxito requiere que mires a los ojos esas cosas que te hacen sentir incómodo. Tienes que aprender a dominar ese miedo cada que surge en tu interior. Tienes que meter tu mano, sacarlo y colocarlo sobre tu oponente, en el obstáculo o el desafío que estés enfrentando. Cada que el miedo llame a tu puerta,
Abre esa puerta con fe. Porque el Señor no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de una mente sana. Así que dominas ese miedo, o ese miedo te dominará a ti, porque cada que cedes a él, una parte de tu vida muere. Así que quiero que tomes una decisión. Aquí y ahora mismo dibuja una línea en la arena y di: ya no viviré de esta manera. El miedo ya no me detendrá nunca más. Nelson Mandela dijo: aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo. Ahora lo diré otra vez. Para pasar al siguiente nivel, debes valiente y agresivamente atacar las cosas que te asustan. Debes aprender a mirar al miedo a los ojos y a las cosas que te hacen sentir incómodo diles que no se interpondrán en el camino a tu grandeza. Cada que el miedo asome su rostro, tómalo por el cuello y ahógalo. La vida dejará de hacer que la evidencia falsa parezca real y entonces destruya tus sueños. El miedo es solo fe, a la inversa. Despierta al campeón y vive lo que estás destinado a vivir. En el momento en que empieces a dudar, tienes que atacar. En el momento en el que el miedo te hable al oído, tienes que aplastarlo. Para pasar al siguiente nivel, debes mirar fijamente a los ojos las cosas que te hacen sentir incómodo. Tu futuro es muy importante para ser rehén del miedo. Sal de lo común. Sal de la zona de confort y muévete hacia el borde. Camina todo el tiempo por el borde y salta. Dios te hizo un conquistador. Ahora sal al mundo a conquistar. Los campeones dominan sus miedos. Por eso los llaman campeones. Para tener éxito tendrás que aprender a mirar fijamente a los ojos las cosas que te asustan o te incomodan y decir: entonces, ¿qué? El hombre más rico que ha vivido, el rey Salomón, dijo: donde no hay visión, la gente muere. Así que para tener éxito, debes tener claro qué quieres en la vida, porque cuando tienes una visión, la vida deja de pisarte y comienzas a vivir de verdad. ¿Ves la claridad, el punto de partida? Ese punto de partida para toda transformación personal. Te haré 4 preguntas para ayudarte a comenzar. Número 1. ¿Cómo quieres sentirte en cada área de tu vida? Número 2. ¿Qué significa el éxito para ti? Defínelo. Número 3. ¿Qué resultará de esa experiencia? Y número 4. ¿Qué metas darán esos resultados? Puedes saber el nivel de fe que tiene una persona por el tamaño de sus sueños. Los verdaderos creyentes sueñan más y aspiran muy alto, porque conocen el tamaño del Dios al que sirven. Si quieres lograr cosas asombrosas y experimentar ese tipo de vida, debes establecer enormes metas, casi al borde de la locura, para ti mismo. La era de ser práctico terminó. Soñar con audacia quita los límites de tu fe. Te permite obrar los milagros que estás dispuesto a realizar. No establezcas tus metas en relación con tus actuales habilidades. Establece tus metas de acuerdo con la fe con la que sirves. Y déjame decirte que todas las cosas son posibles con Dios. Así que si te alineas con Él, si te alineas con sus principios, serás bendecido e imparable. Vayamos a la palabra. Él sí puede hacer mucho más abundante todo lo que pedimos o entendemos, según el poder que está en nosotros. Fíjate en la última declaración, según el poder que está en nosotros.
significa que todo lo que necesitas para lograr tu sueño ya está en tu interior. Despierta, ese secreto está oculto en ti. Cuando obtienes la revelación de que tienes el poder, no hay pared, no hay obstáculo, no hay montaña que se interponga en tu camino, porque todo se hará posible para ayudar a aquel que cree. Y cuando crees de esa manera y sirves a ese tipo de Dios, eres bendecido e imparable. Por gracia se te otorgó el poder y la autoridad para cumplir tu divina asignación. Él puso semillas de grandeza en tu interior y con ese fervor todo puede ser posible. Dios no quiere que sus embajadores anden por la tierra enfermos, quebrados y vencidos. Aquí no hay gloria de nada. Él te hizo prosperar en todas las áreas para que des al mundo un testimonio brillante de su grandeza. Cada victoria, bendición y éxito que experimentas está diseñado de alguna manera para que puedas conducirte al máximo. Él te ha empoderado para tener éxito y que puedas tener un mayor acceso a plataformas cada vez más grandes para pronunciar su gloria. Eres un soldado en el poderoso ejército de Dios, y ningún gran general enviaría a sus soldados a la batalla con las manos vacías. Él te equipó para que salgas victorioso. Tus armas son la fe, mente y tus palabras. Estas son las 3 armas más poderosas que existen, y nada se interpondrá en tu camino. Son las mismas armas con las que Jesús realizó todos sus milagros, y tienes acceso completo a ellas. Juan 14:12 dice: de verdad te digo, que quien crea en mí hará lo que he estado haciendo, y hará cosas mejores que estas, porque voy con mi Padre. Y si Dios te promete algo, entonces ten la seguridad de que lo tendrás. Con ese poder en ti, ve y cambia el mundo. Dale Carnegie dijo: la mayoría de cosas importantes en el mundo han sido logradas por personas que han seguido intentándolo. Cuando parecía no haber esperanza, levántate, campeón. La perseverancia transforma a personas comunes en campeones del mundo. Por lo que la clave de la victoria y el éxito es nunca rendirse. Y para que puedas hacer eso, necesitarás una razón sólida para prevalecer, una razón para seguir adelante. Cuanto más difícil veas que son tus obstáculos de superar, más debes mantener tus razones para tener al éxito frente a ti. Vince Lombardi dijo: la diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza, ni de conocimiento, sino la falta de voluntad. El éxito no trata de cómo te ves por fuera. Levántate, campeón. Quizá te veas en un Lamborghini a donde quiera que vayas, pero solo interesa lo que hay detrás de ese auto, porque es lo que importa. Cuando la vida te golpea con un ladrillo y te derriban para caer en el suelo. Hablo de esas personas especiales en el mundo. Nos han derribado 1 y 2 veces y todo mundo nos llama fracasados. Todos afuera dicen que se acabó. ¿Qué es lo que harás? Levántate, campeón. Ni siquiera creo que deberían poder llamarte campeón hasta que te hayan vencido, porque incluso los perdedores siguen adelante cuando ganan. Cuando te golpeen con ese ladrillo y tengas ese golpe en la espalda, levántate, campeón. Separamos lo malo de un cultivo. Solo cuando estés abajo 25 puntos en el escenario más grande, como Tom Brady, podremos llamarte el mejor de todos los tiempos. Abraham Lincoln dijo: no me preocupa que hayas caído. Me preocupa que no te levantes. Los campeones lo arreglan sin excusas. ¡Levántate! El suelo, la colchoneta en tu espalda no es lugar para un campeón. Arriba, levántate, campeón. Estás en esa encrucijada. La decisión que tomes ahora definirá tu legado. Estoy hablando con los Tiger Woods del mundo. Cada pérdida, cada revés, cada desgarradora decepción tratará de disfrazarse como un fracaso, pero todo es una mentira. No nos cansemos de hacer el bien.
porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos rendimos. Muchas veces en el camino hacia el éxito te sentirás aplastado, exhausto y solo. La vida no es como una liga pequeña. Levántate, campeón. No regalan trofeos de participación. Están los campeones y todos los demás, como uno de los otros. ¿Cómo quieres que te recuerden? Cada que la vida te derriba, levántate, campeón. Debes recuperarte con hambre para ser exitoso. Los que tienen más dificultades para hacer esto es porque tienen mentes débiles. Solo puedes llegar tan lejos en la vida como te esfuerces. Los campeones son conscientes de sí mismos. Saben por qué quieren lo que quieren. Llegarán a la tierra prometida porque es el lugar donde nacieron todos los campeones. Ella es la madre de muchas leyendas y de todos los grandes en todos los campos. Cuanto más profundamente estés conectado con lo que tratas de lograr, más probabilidades tendrás de lograrlo. El talento natural y las habilidades son buenos, pero eso no impedirá que renuncies. Así que tienes que hallar un porqué que te haga invencible, que puedas atravesar paredes con él. Arriba. Nietzsche dijo: el que tiene un motivo para vivir puede soportar casi cualquier cosa. No ignores por lo que estás pasando. Arriba. No me sentaré aquí a mentirte y decirte que esto será fácil, porque bueno, será una batalla. Tendrás que luchar y arañar las paredes para salir de eso. Podrás hacerlo si quieres hacerlo. Ahora, ¿eres alguien que pretende o eres un campeón? No puedes tener un testimonio sin antes tener una prueba. El mundo entero te mira ahora mismo. Arriba, para ver cómo respondes. Muéstrales lo que haces. Nunca te rindas. Quédate en tu camino. Jamás alquiles el éxito. Sé dueño de él. Verás que para las personas exitosas no hay un mañana. Es solo una larga lista de la audacia del hoy. Así que debes aprovechar el momento. Para conquistar todas las oportunidades que se te presenten, tienes que comprometerte. Porque solo puedes llegar tan lejos como tu autodisciplina te lleve. No hay nada de malo en tener grandes sueños, grandes metas, grandes ambiciones, pero este es el trato, tu ética de trabajo, disciplina y compromiso deben coincidir con lo que intentas lograr. Verás, una meta sin disciplina es solo una ilusión. Te engañas a ti mismo. Tienes la habilidad, tienes el talento, tienes el don en tu interior. Dios lo puso ahí, pero tienes que decidir. ¿Lo quieres? ¿Realmente lo quieres? Para pasar al siguiente nivel, tendrás que atacar audazmente las cosas que te asustan, sin más dudas, sin más miedo, sin más preguntas. Sé como Dios te diseñó, un campeón. Hazlo con euforia, con pasión. Ejemplifica la grandeza. Todo lo que haces y ves, todo lo que te ha pasado hasta ahora en tu vida, fue diseñado estratégicamente para prepararte para este momento y para prepararte para tu futuro. Deja de huir de tu destino. Mira tu avance, lo que pasa. Cuando levantes ese martillo, rompe ese vidrio. Esa es la única forma en que sucederá. No llegará a ti, tienes que ir. Tienes que romper los conceptos erróneos, todas las barreras, todas las limitaciones. Niégate a ser promedio. De este día en adelante, proponte a hacer lo que el mundo dice que es imposible. Niégate a que las masas te mantengan en el cementerio, la zona de confort. La vida no se vive a menos que se viva al límite del borde. Porque fuiste diseñado para crecer, extender, alcanzar, expandirte. No para ser un esclavo incómodo. La primera razón por la que la gente falla es por un mal enfoque, por lo que debes remover cualquier cosa en tu vida que te quite tiempo, quite energía o te distraiga de tu destino, por lo que debes consolidar tu enfoque, toda tu energía, tus recursos para hacer lo necesario para lograr tus sueños. Dispersarse solo te debilitará. No puedes hacer todo lo que estás diseñado para hacer.
Todo el éxito requiere unificar tus pensamientos y acciones detrás de un único propósito claramente definido. Mucha integridad. Nunca alquiles el éxito. Debes poseerlo. Desde el momento en que abres los ojos, tienes que establecer el tono del día. Y lo primero que debes preguntarte es, ¿qué es lo que haré para mejorar hoy? El gran Lao Tzu dijo, dominar a otros es fuerza, pero dominarte a ti mismo es verdadero poder. Ahora entiende esto. Lo que haces consistentemente, eventualmente te transformará. Por lo tanto, tu primer objetivo hacia el camino del éxito es dominarte y conquistarte a ti mismo. Una a una. Debes superar las tentaciones diarias que se interpongan en el camino de tus sueños. Quiero que entiendas que tienes grandeza en ti. Dios la puso ahí. Pero la única forma en que podrás acceder a ella es atravesando las puertas de la autodisciplina. No puedes solo alquilar eso. Autocontrol, autodominio. Tienes que dejar de culpar a los demás por tus propias deficiencias. Si quieres progresar, debes abordar lo que estoy diciendo ahora mismo. La disciplina comienza en la mente. Se basa en tu porqué y también determina si tu sueño vive o muere. Vayamos a otro proverbio. Quien no tiene ninguna regla sobre su propio espíritu es como una ciudad que se va derrumbando sin muros. Cuanto menos disciplina tienes, más vulnerable eres. Y lo que no dominas, eventualmente te dominará. La mayoría dedica todo su tiempo y se concentra en los aspectos externos del éxito. Y nunca abordan los mecanismos internos que realmente lo producen. Tu rutina, tu ética de trabajo, son tu boleto de salida de aquí. Es la única forma de salir de la mediocridad. La grandeza solo se puede comprar con la moneda del trabajo duro. Ahora volvamos a mi último mensaje. Deja de rentar el éxito, te pertenece. Y me refiero a que veo el lunes a muchos de ustedes allá afuera haciendo todo lo necesario para golpear duro. Van todos 24/7. El martes hacen lo mismo, hacen todo lo que sea posible, hacen lo que sea necesario. Luego llega el miércoles y tu disciplina se rompe. Pierdes todo lo que lograste hacer el lunes y martes. Te estancas el miércoles. El lunes y martes conducías un Bugatti. El único problema es que era rentado. Y el miércoles lo tenías que devolver. Así que lo que intento comunicarte es que el éxito requiere disciplina. 24/7, 365 significa estar al 120 todos los días, sin excusas. Es así de simple. Tienes dos opciones para elegir. Puedes abrazar la disciplina o aceptar la derrota. Así de simple. Muchos de ustedes caminan por ahí como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Pero la verdad es que no hay segundas oportunidades. No habrá una segunda oportunidad, te lo digo. Depende de ti. El éxito evita el autosabotaje como una cura. Así que es hora de que te levantes como un gran guerrero y seas la persona que Dios quiso que fueras. Todos aquellos con un talento promedio. La autodisciplina es el gran igualador, el trabajo duro. La disciplina es la tarifa de membresía que filtra a los débiles de los fuertes, los perdedores de los campeones, los donadie promedio de las leyendas. ¿Cuál eres tú? Soy el mensajero. Dios me envió para decirte que tus mejores días aún están por delante. Este no es el final.
Y no importa lo que estés enfrentando, qué prueba o adversidad, en cualquier circunstancia, saldrás victorioso. Soy un mensajero, llevando el mensaje de esperanza al que piensa en quitarse la vida, con una aguja en el brazo inyectando droga a los vagabundos, al que el médico acaba de decirle que solo le quedan 6 meses de vida, a los que han ultrajado a la mujer que diagnosticaron de nuevo con cáncer por tercera vez, a los que acaban de quebrar, a quien perdió a toda su familia en un accidente de auto, a quienes perdieron a su bebé y a mi hermano que le dijeron que nunca volvería a caminar. Estoy aquí para decirte que Dios no te ha olvidado. Jamás te dejará ni desamparará. Esto no es una coincidencia que estés escuchando este mensaje. Este mensaje fue diseñado espiritual y estratégicamente para ti. Dios dijo, porque sé los planes que tengo para ti, declaró el Señor. Planes para prosperar y no salir dañado. Planes para darte esperanza y un futuro. ¿Y por qué debes pasar por lo que estás pasando? Para que puedas refinarte, prepararte y moldearte para calificar para tu futuro. Para que estés preparado para tu llamado. Así que considera todo gozo, hermano mío, cuando te encuentres con varias pruebas, sabiendo que de tu fe se producirá perseverancia y que permitirá obtener el resultado ideal, para que puedan ser perfectos y completos, creciendo de la nada. Soy el mensajero. Aunque el enemigo asesinó, mató y destruyó, tu fe puede resucitar, porque restauraré la esperanza perdida que hace que te unas a ti mismo. No dejes que el diablo te mienta. Dios tiene un plan increíble para ti. Y yo soy el mensajero. Estoy aquí para traer esperanza a esa mamá, cuyo hijo está en la calle, enganchado a las pastillas, a quien todos le dieron la espalda. Por esa mamá que está en casa, orando por su hijo en la cárcel. No te rindas, porque la palabra dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para su bien, para hacer realidad su propósito. Romanos 8:28. Así que mantente firme y cree. Deja que Dios sea tu estandarte. Jehová Nisi no te fallará. Dios aún se mueve. Aquel que estuvo en su lecho de muerte envió su palabra, nos sanó y libró de la destrucción. Soy el mensajero, enviado para dar esperanza. Y el Señor, que es todopoderoso, dice, te reto a que me confíes tus sueños y esperanzas. Soy el mensajero. Deja de decirle a Dios lo grandes que son tus problemas, y empieza a decirle a tus problemas lo grande que es Dios y cómo tenemos esperanza. ¿Cómo nos atrevemos? Porque la palabra dice, en todo lo que pidas, en oración y creas, recibirás. Así que me enviaron a esa mujer, a punto de renunciar a su matrimonio, y a ese hombre que siente que va a defraudar a su familia, que está a punto de tirar la toalla para darse por vencido y terminar con todo. Soy el mensajero. Dios te ama, y este no es el fin. Me enviaron con el hombre en la cárcel, que no ve ninguna razón para vivir. Y me enviaron con esa joven que está considerando un aborto porque simplemente no entiende cómo alguna vez podría cuidar a ese niño. Estoy aquí para decirte, Dios está contigo y con Dios todo es posible. Soy el mensajero de esperanza. Y para aquel que piensa que ha hecho lo imperdonable,
Estoy aquí para decirte que Dios es el Dios de segundas oportunidades y su gracia te hará libre. Soy el mensajero de esperanza, Billy Alsbrooks. Bendito e imparable. Bendito e imparable. El éxito comienza con poner las cosas correctas en tu mente. Sé que quieres llegar a ser bendecido e imparable. This is Sparta! Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides darle like, dejarnos un comentario y suscribirte. Es necesario sentirse bendito e imparable, sin importar el tipo de fe que tengas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.